Más. Bueno, buenos días. Hoy tenemos la suerte de contar con Juan Carlos Alonso, que es jefe de servicio del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Y tenemos dos personas expertas también que van a colaborar con nosotros, Pilar Paredes de Barcelona y María Nieves Cabrera de Madrid. Y bueno, Juan Carlos nos va a hablar sobre el PET-PSMA, no ya en el diagnóstico en el cáncer de próstata, sino en su tratamiento. Cuando quieras, Juan Carlos. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. Esta charla, os soy sincero, la he reciclado de una charla que di hace un año en el grupo de urología de la Sociedad de Oncología para la sección de centro de la zona de Madrid, Castilla-La Mancha, Castilla y León. Y nos reunimos ahí y me pidieron que diese una charla, por eso lo he especificado en el PSMA, y si estamos preparados los servicios de medicina nuclear. Siento desilusionaros a todos, pero no voy a decir si estamos preparados o no. Voy a dar unos datos, yo tengo mi opinión y espero que después en el debate, con los datos que os iré dando, cada uno piense si estamos preparados o hay que hacer modificaciones. Bueno, en lo que es la diagnosis no voy a entrar porque supongo que ya habrán machacado. Simplemente comentar que es conseguir targets específicos que se localicen de forma específica en células, y si lo marcamos con unos isótopos que son emisores de positrones o emisores gamma, podemos obtener una imagen, y si cambiamos el isótopo a emisores alfa y beta que tienen mayor radiación y que atraviesan menos y que la energía se localiza a pocos milímetros de donde está situado, pues se utiliza para terapia. Por eso llamamos de teragnosis, de terapia y diagnóstico. Entrando en el tema de la próstata, todo el arsenal que tenemos ahora de medicamentos no lleva mucho tiempo. Fijaros, el docetaxel y el carbacetaxel entraron en el mercado en el año 2004 y 2010. Y los inhibidores, ahora que lo vemos tan sencillo, que es habitual, inhibidores de los andrógenos, es desde el 2011 y 2012, tanto la abiraterona con la enzalutamida. En el 2013 se publicó un ensayo en el New England que era muy interesante, que era el Alzinca con radio 223. Esta era la primera incursión que teníamos la medicina nuclear en el tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata. La indicación era pacientes con cáncer de próstata con afectación ósea fundamental, ¿no? El radio es un emisor alfa con mucha energía que se localiza en las zonas donde se está formando hueso. Los resultados eran buenos, que aumentaba la supervivencia global con respecto a lo que estaba en aquel entonces en tratamiento, y mejoraba los dolores y la evolución de los pacientes. Sin embargo, poco después salieron la competencia en la próstata, también pasa en la mama, es bestial, hay muchos intereses comerciales. Empezaron a salir publicaciones de que aumentaba el riesgo de fracturas, y es verdad, porque los pacientes se encontraban mejor y hacían tareas que no se correspondían por la evolución de la enfermedad, y sí que aumentaba el número de fracturas, y el radio poco a poco quedó limitándose únicamente a determinados pacientes con unas características muy específicas. Tenemos que pegar un salto hasta el 2020, que aparece el olaparib. El olaparib también entra en el mercado y entra en un determinado grupo de pacientes con unas características especiales. Y es en el 2021, cuando entra el lutecio con un ensayo clínico, que es el Vision, que hizo que se autorizase su uso tanto en Estados Unidos con la FDA como en Europa con la EMEA. Tenemos que entender cuál es el mecanismo de acción de todos estos fármacos, porque entendiéndolo veremos por qué están situados donde están en la evolución natural de los pacientes. El docetaxel y el carbacetaxel es quimioterapia, son inhibidores de la división celular
inhibición de la tubulina y son fármacos quimioterápicos. Abiraterona es inhibición de la síntesis de los andrógenos y el enzalutamida es un inhibidor de los receptores andrógenos. Tanto el radio como el lutecio, como os he comentado, son radiofármacos y los veremos en profundidad en la charla de hoy. Y el olaparib es inhibición de la reparación del ADN. Esto es lo que se pretende cuando tratamos con lutecio pacientes que tienen una alta carga tumoral con captación del PSA, darles unos ciclos, en este caso 3, y ver cómo se va disminuyendo la carga tumoral por efecto de la radiación que hemos administrado. No voy a entrar, como digo, en profundidad, simplemente conocer y que sepáis que el PSMA es una proteína transmembrana que se sobreexpresa en el cáncer de próstata y con la neovascularización, pero que no es específica, se expresa sobre todo en la próstata, pero también hay receptores en el carcinoma renal de células claras, en el mioma, tumores benignos, en hemangioma y en la enfermedad de Payet. Esto está sacado en el año 2022 para explicar los antecedentes de por qué se aprobó el lutecio para el tratamiento. El Vision es del 2021, comparaba el lutecio con el mejor estándar of care, el mejor tratamiento para ese tipo de pacientes de cáncer de próstata que habían evolucionado y progresado de su base y que estaban ya en tercera línea de tratamiento. Exigían que tenía que tener una línea de los inhibidores de los androgénicos, lo que hemos visto antes, y que tenía que haber tenido 2 regímenes de taxanos. Fijaros que ya eran pacientes que ya estaban, por decirlo de alguna manera, perdidos, progresando a pesar de todas las líneas de tratamiento. ¿Era importante? No, importante no, era mandatorio, como pone ahí, que captasen PSMA. Los resultados fueron que la supervivencia global era de 15,3 meses frente a 11 meses, que era el mejor estándar of care que se dio, y con una hazard ratio de 0,62. La principal pega que se puso en este estudio es que el comparador no era el más adecuado. Esto, los que estáis acostumbrados a ir a los comités de oncología, es lo que siempre se pone, que si es que lo han comparado con alguien que no es lo que habitualmente utilizamos. Bueno, pues ese mismo año el grupo australiano publicó el Therapy, que sí que lo comparaba con el Carbacetaxel, que sí que era lo que los oncólogos dicen que es lo que se emplea en estos tipos de pacientes que están en tercera línea y que ya han progresado. Sorprendentemente, los resultados no fueron buenos, con una supervivencia global similar en los 2 brazos, pero es que este ensayo clínico no estaba diseñado para supervivencia global. El planteamiento era otro, y esto es importante que lo entendamos, y por donde yo creo que hay que fijarse, ¿no? Vamos a seleccionar los pacientes, vamos a ver qué pacientes son los mejores candidatos a la terapia. Entonces, el endpoint primario era la reducción del 50% del PSA. La hipótesis era sencilla. Si estamos utilizando un análogo del PSA, el PSMA, cuando lo demos, va a reducir el PSA porque estamos atacando esas células. Ese era el endpoint primario. Y para eso seleccionaron mucho los pacientes. Hacían un estudio con PSMA que mira si hay células prostáticas diferenciadas, y compara también con la actividad de FDG, que como bien sabéis, la glucosa lo que refleja es el metabolismo acelerado de las células tumorales, y cuanto más desdiferenciadas están, más captan. Entonces, con esta selección de los pacientes quería saber si vamos a elegir bien los pacientes. Bueno, pues con el endpoint primario el éxito fue brutal. Los pacientes que fueron elegidos correctamente redujeron la cantidad de PSA al 50%, el 66%, frente al 37% de los pacientes con intención de tratar.
Es importante que, a lo mejor lo conocéis todo, pero que conozcáis la evolución natural de los pacientes con cáncer de próstata. Los que están clínicamente localizados pueden pasar a metastásicos sensibles, es decir, a este tipo de pacientes, si son sensibles a los inhibidores androgénicos, pues el tratamiento fundamentalmente son inhibidores androgénicos, ya sea en dobletes con otras combinaciones o en tripletes. Pero en la evolución se hacen resistentes a la castración y entonces empezamos a la línea de los carcinomas de próstata resistentes a la castración y en estos casos evidentemente tenemos que meter o antiandrogénicos de segunda línea, inhibidores de receptores, pero siempre hay que meter quimioterapia, hay que meter el cabazitaxel y otras terapias que van a atacar las células que se están desdiferenciando. Fijaros que el olaparib, que entró un año antes que el lutecio, se situó en segunda línea. Pero es importante que el olaparib selecciona a los pacientes. Son pacientes que tienen mutación en el BRCA1 y 2 y esos pacientes son los que está indicado tratar el olaparib con un mecanismo de acción muy determinado. Y el PSA, el lutecio PSMA, se quedó en tercera línea. El Vision, supongo que ya estáis todos hartos de que se explique, simplemente decir tercera línea, una línea de antiandrogénicos, una o dos regímenes de taxano, que sean PSMA positivos y que una esperanza de vida de más de 6 meses. Los resultados, también estaréis hartos de verlo, una supervivencia global de 15,3 meses frente al standard of care, que era 11,3. Y importante, porque también es importante cómo llegan los pacientes a la muerte. Son pacientes que llegan más tarde a la progresión. La supervivencia libre de progresión es de 8 meses frente a la standard of care, que es 3,4 meses. Así, ASCOS, esto se aprobó en el 2021, pues en el 2022 se reunieron y dijeron, recomendaciones, se juntaron los que más saben de esto y dijeron, vamos a ver, pues vamos a indicarlo para este tipo de pacientes, vamos a dar 6 ciclos cada 6 semanas más o menos, tienen que ser PSMA positivos y hicieron hincapié en que tenía que ser un tratamiento multidisciplinar. Indicación que candidatos ahora mismo lo que estamos es el Vision. Son pacientes de carcinoma de próstata resistente a la castración en progresión que hayan tenido al menos una línea de los nuevos agentes hormonales, que hayan tenido una o dos líneas de quimioterapia y fundamentalmente que sean PSMA positivos en PET, que el PET previo haya al menos una lesión con captación mayor que el hígado. Y por supuesto que las lesiones no sean PSMA negativas. El otro gran estudio, y esto es importante para que nos centremos en la selección de los pacientes, es el THERAPY. El THERAPY, como digo, el endpoint primario es la reducción del PSA. Fijaros, a grosso modo, los tratados con lutecio, 66%. Los tratados con con carbacitaxel, 37%. Esto ya es significativo, es decir, si seleccionamos mejor los pacientes, los que están tratados con lutecio, disminuye el PSA. Eso es lógico. O sea, vamos, el que se lo pensó, no se le murieron muchas neuronas, pero es lógico. Pero lo que sí que hicieron y es interesante es decir, bueno, vamos a ver si encontramos un marcador predictivo de cuáles van a responder. Fijaros que pusieron varios cortes, el submedio, que es una cuantificación de las lesiones, por encima de 10, y los que tenían una captación menor de 10. Fijaros que incluso en los tratados como el lutecio PSMA, los que tenían una captación mayor de 10, el 91% de los pacientes disminuía al 50% los niveles de PSA, frente a el 52% de los pacientes que tenían un submax medio menor de 10,
que se reducía un 52%. Luego, por tanto, cuanto más capta, mejor va a responder. También es muy de perogrullo, o sea, los que tienen más receptores de PSMA van a captar más PSMA y vamos a destruirlo. Dieron un paso más y utilizaron la glucosa y pusieron unos criterios de selección de los pacientes. Bueno, hacemos un estudio con PSMA para ver si tienen receptores, si está diferenciado, y hacemos un estudio con glucosa para ver si está desdiferenciado. Y ponemos unos niveles de corte, de tal manera que tiene que tener un submax mayor de 20 en al menos de una lesión metastásica y tiene que ser flúor glucosa negativo. Así, los pacientes no elegibles, evidentemente uno que no capte PSMA y que sea flúor positivo, flúor FDG positivo, no hay que tratarlos. Los que tengan una captación de PSMA claramente inferior a glucosa tampoco son elegibles. ¿Y cuáles vamos a elegir? Pues los que sean PSMA positivos y FDG, que aunque sean positivos, los niveles de captación de PSA sean superiores a 20. Con esto vimos que la respuesta es brillante a estos tratamientos. Y esto hago hincapié porque, en mi opinión, y en lo que está publicado en el 2020, a la hora de elegir el tratamiento tenemos que ir, y eso los oncólogos lo saben bien, no solamente, bueno, ha progresado, siguiente línea, ha progresado, siguiente línea. Tenemos que tener en cuenta muchos factores para elegir cuál es el tratamiento más adecuado de los pacientes. Como es, qué síntomas tiene, si está haciendo, el coste, esto es muy importante a la hora de elegir, la disponibilidad, si están preparados los servicios, si tengo medicina nuclear en mi centro, porque si no tengo, evidentemente no voy a poder utilizarlo, las preferencias, los biomarcadores, y me centro en los biomarcadores. Está claro que el 25% de estos enfermos tienen alteraciones en el BRCA1 y el BRCA2. Estos pacientes se tratan con olaparib porque la función del olaparib es que si hay una lesión en el DNA, la proteína reparadora, que es el PAR1, si son inhibidores del PAR, van a impedir la reparación del ADN y entonces van a morir la célula. Luego, por tanto, estos pacientes que podamos tratar con inhibidores del PAR, vamos a tratarlos con inhibición del PAR. Hago un spoiler. Lesión en el DNA. Fijaros que si conseguimos lesionar el DNA y damos un inhibidor de la PAR, pues vamos a potenciar los dos tratamientos. Esto es lo que estoy tratando de comunicar. Vamos a elegir los pacientes. Lo que vemos lo tratamos. En todo, bueno, pues hay que seleccionar mejor los pacientes y ver qué pacientes son candidatos a esta terapia. Porque hasta ahora estábamos en tercera línea, pero lo que queremos es a ver si podemos darlos, si puede tener efectos sinérgicos, a ver si lo podemos dar en primera línea. Y esto se comunicó en ESMO en Madrid el año pasado, en el 2023, con el ensayo PSMA-4. En este estudio se combinaba, la elección de los pacientes eran que tenían una línea de antiandrogénicos, pero que eran libres, o sea que no se había puesto ningún taxano, no había empezado la quimioterapia. Es importante decir que había dos líneas con una se seleccionaron con una proporción 1:1, 234 para un brazo, que se fue tratado con lutecio, y 234 para los tratados con antiandrogénicos. Pero hubo crossover, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. El 84% de los pacientes que estaban en la línea de los antiandrogénicos pasaron a ser tratados también con lutecio. Los resultados de supervivencia global no fueron buenos, es decir, no hubo diferencias significativas. Pero ten en cuenta que hubo un crossover importante, es decir, que se pasaron casi todos a la línea del tratamiento con quimio. Pero si escarbamos un poco, lo de siempre, la supervivencia libre de progresión, se separaba claramente las dos líneas. Y de aquellos que habían tenido una respuesta completa, fundamentalmente eran pacientes que habían sido tratados con lutecio. Luego, por tanto,
selección de pacientes y tenía un efecto sinérgico con otras terapias. Ya hacia aquí es lo que vamos. He hecho una búsqueda y esto lo he puesto, lo hice la semana pasada. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que se está viendo? Bueno, pues se está viendo terapias en combinación con inhibidores de los androgénicos. Hay varios ensayos clínicos. Terapias con quimioterapia. Terapias con inhibidores de la PAR. Lo que os contaba, si estamos destruyendo, si hay algo que destruye la célula, el DNA, que es el mecanismo de acción de la radioterapia, y damos inhibidores de la PAR, estamos haciendo sinergia con el tratamiento. Inmunoterapia. Pero si lo que vemos tratamos, ¿por qué no lo damos en pacientes con oligometastásicos que no pueden ser operados como tratamiento neoadyuvante? Y es más, ¿y por qué no lo podemos dar en cáncer de próstata sensibles a la castración en combinación con antiandrogénicos? Bueno, pues eso es lo que se está viendo. Combinaciones con múltiples terapias para obtener mejores respuestas. Fijaros que en la inmunoterapia, el efecto abscopales, que es si soy capaz de destruir el tumor por radioterapia y activar el sistema inmunitario, puedo actuar de forma secundaria con ese sistema inmunitario que he activado sobre otros tumores, otras células tumorales que estén a distancia y que no hayan tenido el efecto de la radiación. Próstata, pero también hay ensayos clínicos de células renales, vejiga, glándulas salivales, hepatocarcinoma, células escamosas de cabeza, neuroendocrino. Esto si lo busquéis en el Clinical Trial, hay ensayos clínicos para todo esto en combinación con otras terapias, no solamente en próstata, sino también en riñón y vejiga. Bueno, y hasta aquí el panorama de la próstata. Ahora vamos a ver si con esto, que la próstata tiene una prevalencia muy grande, estamos preparados. En el año 2020, esta diapositiva la habréis visto también en un montón de presentaciones. Fijaros, lo que era la terapia en dinero suponía el 25% de lo que se gastaba un servicio de medicina nuclear. En las previsiones con la entrada de los nuevos tratamientos, que no solamente es el PSMA, sino son muchos tratamientos, el gasto de un servicio de medicina nuclear va a ser el 50% de terapia y el 50% de diagnóstico. No sé cómo estaréis otros servicios, pero en mi caso sí que es verdad que el gasto que estoy teniendo en terapia se ha multiplicado, yo creo que por 10, y ahora mismo es el principal gasto que tengo es en terapia metabólica. Y esto las empresas lo ven. Comentábamos previamente los movimientos que ha habido. Siemens compró esta empresa CTI en el año 2005 por 1 billón. En el 2017, Novartis compró todo AAA por 4 billones de euros. Y esta semana salió publicado en la prensa que Siemens ha comprado la división de AAA de diagnóstico. Novartis se quiere centrar exclusivamente en lo que es terapia. Y eso lo vemos porque han salido un montón de empresas que desarrollan nuevas moléculas que están en ensayo clínico, y si el ensayo clínico tiene la suerte de ir bien, se lo compran las grandes empresas por una millonada y venden sus productos a las grandes empresas. Novartis, el año pasado, esta diapositiva del año pasado, iba a construir seguramente al año que viene ya habrá la fábrica de producción de radiofármacos de terapia. Se llevan un ciclotón también para diagnóstico en Salamanca. Este estudio es porque esto no solamente nos lo planteamos en España, sino en todo el mundo se están planteando si estamos preparados. Este estudio del año 22, hace 2 años, con los 2 tratamientos que en Estados Unidos estaban en marcha, que era el dotatate para tumores neuroendocrinos y el lutecio PSMA para próstata, calculaban por la prevalencia de la enfermedad 7.500 pacientes año y 34.000 pacientes de carcinoma de próstata que eran susceptibles de ser tratados. Como en tumores neuroendocrinos son 4 ciclos y en próstata se aconsejan 6,
el número total de ciclos que había que asumir eran 150.000 ciclos. Y concluía que dependiendo del número de ciclos que se daba al día, por cada centro, se necesitaban más centros o menos centros. Esto que parece inocente, me gustaría que lo fijaseis. O construimos más centros o centralizamos los tratamientos. Porque si todo el mundo quiere dar o damos terapia metabólica, hay que construir muchos centros. O si no, hacemos menos centros con mayor capacidad de dar ciclos. En China, que también está preocupada por este tema, este año ha publicado cuál es el panorama que ven en la terapia metabólica con la aparición, en este caso, de más terapias metabólicas. Y dicen en este artículo que hay que estar preparados en personal, en radiofármacos, en instrumental y en equipación. También en el Lancet este año, pues también dicen cuáles son las tendencias. Bueno, pues los médicos nucleares, que podemos decir que más o menos, fijaros que estamos hablando de 10 por millón de habitantes. Estados Unidos, Europa, Portugal no, está en una línea, bueno, pues 10 por cada millón. Pero es que para la terapia no solamente se necesitan médicos nucleares, radiofarmacéuticos no hay. En España, si aplicamos la ley de radiofarmacia que salió hace un par de años, tendríamos que empezar a contratar todos los centros y no hay radiofarmacéuticos. Pero tampoco hay técnicos, no hay físicos y no hay enfermeras que tengan la capacitación y que estén preparadas para manejo de instalaciones reactivas, trabajar en instalaciones reactivas. Si en mi hospital se han cerrado dos plantas enteras en verano porque no había enfermeras, no os quiero contar para lo que me ha costado conseguir una enfermera para mantener abierta la terapia metabólica en agosto. Eso en cuanto a personal, pero los servicios se tienen que adaptar. Esto es del Congreso Europeo de Medicina Nuclear del 22 y ya en Estados Unidos, en Stanford, modificaron sus instalaciones. En UCLA también empezaron a hacer cambios para adaptarse a las nuevas situaciones. Y las nuevas situaciones es que podíamos dar más ciclos, más pacientes en los mismos lugares. Empezamos a ver que algunos centros lo hacían como hospitales de día. En Italia son 2 camas que se dan el tratamiento de forma simultánea en los dos a la vez. En Alemania también se prevé un crecimiento importante y en base a esto la Sociedad Europea de Medicina Nuclear publicó 2 cosas que creo que están bien pensadas. La primera es cómo tenemos que diseñar un centro de teragnosis. Eso lo publicó, fijaros, es que es muy curioso, en el 2022. Y este año, es otro paso que hay que plantearse, es cuáles son las competencias que tiene que tener un médico nuclear para hacer teragnosis. Es decir, ¿para qué se tiene que formar? Y vuelvo a insistir, estamos acostumbrados fundamentalmente en medicina nuclear a diagnóstico. Bueno, pues nos tenemos que educar y adquirir competencias en pacientes, porque estos pacientes, tumores neuroendocrinos, vienen con diarrea, tienen otras alteraciones. A tratar los pacientes que los vamos a tener durante un tiempo y le vamos a seguir durante un tiempo y hay que prepararse para eso. Esto es una tabla con un nivel de verdad muy bajo, de evidencia cero, porque la he hecho yo. Esto lo único que he hecho ha sido, así a grosso modo, cuál es la prevalencia del cáncer de próstata en la población, que está publicado, es 20-30 casos por cada 100.000 habitantes. Esto lo preparé para la Comunidad de Madrid. 2.100 pacientes van a tener cáncer de próstata todos los años, de los cuales resistentes a la castración, que es la indicación que tenemos para este tipo de pacientes, va a ser del 10 al 20%. Luego, por tanto, pacientes susceptibles, candidatos a la terapia, van a ser 420. Si damos 6 ciclos por paciente, necesitamos asumir y absorber 2.520 ciclos al año.
Eso quiere decir que cada centro tenemos que, en toda la Comunidad de Madrid, absorber con todos los centros 10 ciclos al día. Lo dejo ahí para ver solamente en terapia de próstata. En el 2012 se hizo un estudio de cómo estábamos. Bueno, esto ya está afortunadamente cambiando, pero había solamente 39 centros que tenían medicina nuclear y había 30 provincias sin camas de terapia metabólica. Más de 10 habitaciones solamente en Madrid, pero si lo comparamos de más de 4 camas por millón de habitantes, Madrid tampoco llega. Solamente León, Asturias, Coruña y Ciudad Real están preparadas para absorber la población que tienen. El 12 de octubre, que esperemos que el año que viene se traslade, ya ha hecho sus cambios, ya ha hecho habitaciones de terapia metabólica más modernas, que están en la 8ª planta, no en los zulos que estamos acostumbrados, con ventanas, con sistemas de protección mejor diseñados, no hay que plomar casi todo, sistemas de división de las excretas mucho mejores, que pesan menos. Esto que le veis aquí mide 1 metro por 1,5 metros. Se puede meter en un servicio claramente, se puede dar como hospital de día. Esto es el centro que yo tengo aquí en el Gregorio Marañón. Son 4 habitaciones que nos las han pintado y hecho un lavado de cada, poniendo estos vinilos, pero son un zulo. Y yo creo que a lo que tenemos que ir es lo que tengo yo en el MD Anderson Cancer Center, que es más soluciones ambulatorias, con un separador, un depósito que separa las excretas plomado de los pacientes y puedo dar de forma ambulatoria, que ingresa por la mañana a esas zonas, a esas habitaciones que está sentado y a las 3, 4 se marcha a su casa. Y como siempre, es una labor multidisciplinar que tenemos que trabajar todos juntos, convencer, ver que los resultados son buenos para que lleguemos a buen puerto. Y como digo, no he dicho si estamos preparados, pero creo que he dado bastantes datos para que en este cuarto de hora que nos queda, pues discutamos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, como habéis podido ver, podéis hacer preguntas a través del chat y ya hay varias preguntas. Una de ellas que yo también te quería decir es sobre las complicaciones o efectos secundarios de la teragnosis con PSMA. Pues nosotros en lo que llevamos prácticamente ninguna complicación tenemos. Son pacientes que ya han evolucionado, que han progresado, pero que están estables. Como ves, una de las indicaciones que tienen una esperanza de vida de más de 6 meses. Están bien, ¿sabes? Sí que es cierto que conforme van evolucionando, la enfermedad va evolucionando, son cada 6 semanas. Y pensad que tenemos que seguirles casi durante 6 meses. Y yo he visto en los últimos ciclos que la cifra de produce una mielosupresión, están más anémicos y los que llegan al 6.º ciclo, porque los que estamos dando son pacientes ya perdidos, llegan en malas condiciones, pero es por la evolución de la enfermedad. Vale. Más preguntas, es un poco cómo habéis vivido vosotros pues la relación, antes lo habíamos comentado, ¿no? Con urología y con oncología para poder tratar estos pacientes con teragnosis, ¿no? Nosotros, buena. La verdad es que fundamentalmente hasta ahora hemos estado en ensayos clínicos y la inclusión en ensayos clínicos, no quiero ser malo, es más fácil, ¿sabes? Claro. Eh, eh, Se busca afanosamente ver que cumple todos los criterios para meterlo en ensayo clínico. Nosotros estamos no solamente con próstata, estamos con glioblastoma, cáncer de pulmón, cáncer hepático, estamos en un montón de patologías y estamos incluyendo muchos pacientes. No sé si cuando está fuera de ensayo clínico y haya que pagarlo, Claro. vamos a tener tan buena selección de pacientes. Yo creo que sí, o sea, porque esto lo demanda. Yo siempre digo que en la privada que los pacientes se lo pagan
vienen a buscar el tratamiento. Entonces, eso es una indicación de que la gente lee, la gente se informa y son 150.000 euros. Y la gente se paga de su bolsillo 150.000 euros. Claro, otra pregunta que también ha hecho Salva es sobre ¿no? el presupuesto, que realmente como es una técnica cara, se tendría que hacer algún sistema de, o sea, organización para poder asumir esto, ¿no? Claro, es caro, pero no más caro que los fármacos que utilizan en oncología. Es decir, eh, para nosotros, como siempre digo yo, y voy a permitirme que me ponga un poco de víctima, que somos los pobretones del hospital, mirad el gasto de oncología, mirad el gasto de cardiología, es inmenso. Entonces ahora nosotros verdaderamente sí que hemos aumentado. A mí me decía mi subdirectora que he pasado a ser el que más gasta de servicios centrales, claro, que es con los que me puedo comparar. Sí. Pero si miramos con todo el hospital, no soy el servicio más caro. ¿Qué más? Preguntan también cuáles son los retos de futuro para poder implementar la teragnosis en neoplasia de próstata. Pues yo creo, primero, adaptar los centros. Yo aquí estoy tratando, porque ya no se requiere lo que tenemos nosotros, como os he mostrado, son habitaciones que se llamaban de curiterapia, que estaban programadas para los cánceres de tiroides, que estaban ingresados 3 días. Ahora mismo no se requiere tratamientos tan prolongados. De hecho, la mayoría se trata de forma ambulatoria. Eh, Tenemos que adaptar los centros y, importante, hay que formar a los médicos. Quiero decir, eh, esto que es contado de la próstata es lo más básico que hay. Tienes que saber mucho más. He dado pinceladas. Tienes que saber que si lo estás mezclando, combinando, si el paciente está con carbapenem o enzalutamida, ver qué efectos secundarios pueden ser debidos a estos y cuáles son a otro. Si el paciente tiene alguna complicación, saber cómo tratarlo, ¿no? Por ejemplo, no es de próstata, pero en el caso del glioblastoma estamos dando terapia y saber, ahí sí que hay complicaciones porque estamos radiando una zona muy delicada. Pues ver y ser capaces de ver si está enclavándose, si el paciente está produciendo un edema cerebral. Hay que cambiar. Yo creo que los médicos, y yo creo que ha sido muy acertado lo que ha publicado este año la sociedad europea, y sobre todo para que no valemos todos para todo. Sí que valemos, pero hay que prepararse. Bien. Ujú. Como comentas, ¿hay guidelines internacionales así estandarizadas del procedimiento de teragnosis? Sí, generalmente lo que hacemos es los procedimientos que se sacan de los ensayos clínicos, los adaptamos. Es decir, tanto el PSA-4 como el Vision, la metodología, por ejemplo, en el PSA, en lutecio PSMA no hay que proteger el riñón, que en el caso de el Dotatok para tumores neuroendocrinos sí que hay que poner preparados de aminoácidos para proteger el riñón. Generalmente lo que hacemos en los centros es copiar lo que venía en el ensayo clínico y lo adaptamos. Eso en cuanto al procedimiento, pero en cuanto al diseño sí que está, como he dicho, en la Agencia Europea ha puesto unas líneas de cómo se debe dar, cómo se debe organizar un servicio, cómo se debe distribuir las funciones. Ujú. Vale. Y yo quería, no, no, si Pilar o María Nieves tenían algún comentario sobre lo que estamos hablando o cómo lo están viendo ellas en sus servicios. María Nieves, si quieres empezar. Vale.
A ver, bueno, en cuanto a la en cuanto al tema que hablábamos de si están concienciados los médicos, los urólogos, los oncólogos, sí que coincido con Juan Carlos en que los ensayos favorecen mucho esa colaboración y son bastante partidarios de entrar en este tema de la terapia. En cuanto a perdón, ya. En cuanto a la preparación, yo creo que un tema fundamental, como comentaba, es que igual todos sí que podemos estar capacitados, pero que yo creo que la preparación que tenemos a día de hoy todavía no es la suficiente. O sea, que sí que tenemos un reto importante los médicos nucleares porque tenemos que profundizar en el tema del manejo del paciente, de los eventos adversos y ser médicos más clínicos. O sea, en ese sentido sí que creo que tenemos que tener una mentalidad más clínica, más oncológica, y que no tenemos los conocidos, o sea, estamos adquiriéndolos, pero creo que va a tener que haber una superespecialización y que realmente no es lo mismo hasta a día de hoy. Teníamos un papel muy diagnóstico y esto ha cambiado. Y yo creo que ahí sí que tenemos un trabajo muy importante que tenemos que creernos los nucleares y que tenemos que preparar para poder manejar y ser nosotros el médico que maneje un poco a todo el proceso del paciente. Y bueno, yo creo que sí que nos ha facilitado mucho el poder realizar las terapias ambulatorias, cambiado con respecto a los tratamientos de cáncer de tiroides. Nosotros en lo que estamos trabajando en el hospital es en la implementación de un hospital de día, que tenemos un proyecto de ampliación en el cual podamos además optimizar los recursos personales y materiales para que podamos tener unas habitaciones, o sea, un control de enfermería que permita poder tratar a 6 pacientes en un mismo día. Y por otra parte, además, yo soy partidaria, yo creo que quizás deberíamos descentralizar, o sea, que determinadas terapias probablemente sí que tenga sentido, ahora que se está hablando de la potenciación y de la acreditación de los hospitales a nivel europeo, de la acreditación OESI, que se ha trabajado, ya se ha iniciado la acreditación en 6 hospitales de Madrid, y se está trabajando para la futura acreditación del Comprehensive Cancer Center, y que de aquí a unos años probablemente la oncología se deba de referir a hospitales especializados, pues que trabajemos probablemente en esos hospitales más especializados para centralizar esta patología, estos tratamientos con radioligandos que van a aumentar en los próximos años. Vamos a ver un importante implemento y sobre todo en la patología prostática que es tan frecuente. Sí, María Nieves, comentabas ahora esto de centralizar y también ha aparecido en la charla que nos ha dado Juan Carlos. Y os quería preguntar si entonces seríais partidarios de centralizar, de disponer o centralizar los recursos en unos pocos centros, ya que hay que hacer una inversión importante, ¿no?, en cuanto a la adaptación de los servicios. ¿O pensáis que, puesto que es una terapia ambulatoria, debería ser más de distribución, de acceso universal y tener acceso, toda la población que tenga acceso a sus centros, pues, de referencia? No sé qué pensáis al respecto. Igual he abierto ahora un melón un poco complicado. María Nieves lo ha explicado. Yo dije que no iba a decir si estábamos preparados o no, pero sí que he dado datos. Cuando decía hay que valorarlo. O todos los centros dan 2 ciclos o un centro da 8 ciclos. Esto es así. Si yo fuese un gestor, lo tenía bien claro. Yo no entraba en discusión. Me construyo un centro y lo optimizo. No voy a hacer una inversión de un hospital de día, como decía María Nieves, para 6 pacientes y le trato con 2. Y después en otro hospital otros 2. Yo lo tengo claro. A ver, yo cuando se dice centralizar terapia, yo creo que hay 2 factores. Uno, que tienes que tener volumen. Yo, por ejemplo,
en vuestro caso, Carlos, de radiología, la radiología intervencionista tiene que centralizarse, o sea, porque es manejo, es experiencia, es manos, es tener casos. Eso es una parte, o sea, tienes que tener no puedes poner en todas partes para hacer, yo que sé, un procedimiento de radioembolización al año. Tienes que tener manejo. Y la otra es la inversión. Y yo creo que estamos en el segundo caso. Tienes que tener radiofarmacéuticos físicos, porque el alta cada vez no lo piden, que tiene que estar medido. Enfermeras, técnicos, médicos nucleares preparados, instalaciones. Lo dejo ahí, yo lo veo claro. Si yo fuese gestor, no me cabía ninguna duda. Yo lo veo claro también. Sí. O sea, yo creo que optimizaríamos recursos en todos los sentidos, y por otra parte la especialización de esos centros puede ser mejor. O sea, yo creo que es mejor dar los medios a centros más especializados y que, bueno, que se tienda un poco a la especialización en áreas diagnósticas, terapéuticas, y que probablemente así ganemos todo. Yo sí lo veo claro. Bueno, muchas gracias. Son las 9 y yo creo que dejamos que el doctor Pedraza cierre la sesión. Sí, bueno, como siempre, muchísimas gracias. Gracias, Carlos, por tu excelente moderación. Gracias también, María Nieves y Pilar, por vuestros excelentes comentarios. Y también, Juan Carlos, espectacular. Ha sido muy provocador, pero nos has puesto claramente una visión global. Yo intento hacer un pequeño resumen. Yo diría que hay seis palabras que definen lo que tú has dicho. A ver, nos has dicho, señores, tenemos un reto. Tenemos un reto de la eficacia de la terapnosis y eso supone que tenemos que implementarlo. Lo que tú has dicho, el ejemplo del patólogo que hablaba de, oye, que aquí no queda nada de bolitas de tumor. No, reto de éxito, reto de especialización de los médicos nucleares, reto de trabajar en equipo, esto tanto Pilar como María Nieves lo han dicho, reto de saber a nuestros legisladores que convencerles de que tienen que invertir más, reto también de estructura, lo que habéis hablado ahora del debate de intentar centralizar en centros, y también habéis dicho que una salida puede ser la acreditación, la E de acreditación, el reto de intentar acreditar centros para que lo hagan. Y tenemos que trabajar todos globalmente. No sé si, Juan Carlos, ¿te parece bien este pequeño resumen? Sí, me parece perfecto. Perfecto. Bueno, oye, este tema es tan importante que tenemos que hablar seguramente. Seguro que contamos con vosotros y simplemente agradeceros que estéis y deciros a vosotros y a la audiencia que mañana tenemos a otra sesión sobre TAC de senos paranasales con la doctora Verónica Martín. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Carlos. Gracias, María Nieves. Gracias, Pilar. Y gracias, Dani. Nos vemos. Un saludo a todos. Gracias. Un saludo a todos.